Inicio, de nuevo. Queridos amigos y amigas, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí, en una ciudad que después de las fiestas tiene una magnífica oferta cultural. Es fantástico que hayáis decidido acompañarnos. Por nuestra parte solo esperamos a que la tarde funda y que el tema que nos aglutina a todos aquí es fascinante y que cuando salgamos dentro de un ratito por esa puerta hayamos aprendido algo que no sabíamos al entrar. Además, el viaje que recibe Miquel Alonso es fantástico porque estamos en Veroño, ¿eh? Me imagino que no utilizas esa palabra, ¿no? El Veroño es un verano largo. Y los que somos adoradores del sol y de la luz y del calor agradecemos muy especialmente porque el invierno nos pone de mal humor. En mi caso, además, quiero que sepáis que es la primera vez que oficialmente, de alguna manera, salgo a la palestra porque he pasado 2 años recluida por causas completamente ajenas a mi voluntad, que soy un ser bastante sociable, pero por motivos de salud. Salud que en un momento determinado, siendo yo básicamente sana, me dio un quiebre horroroso, me metí en un hospital, pasó 2 años, sumando pandemias. La mía, de la que estoy feliz, finalmente recuperada, y la oficial, que la verdad, como tampoco tenía dónde ir, pues ya que estábamos en casa, aprendíamos un poco más de cocina y bricolaje, que nos ha venido muy bien. Voy a presentaros a Miquel, que conocí hace 2 años por mediación de Íñigo González, un buen compañero de la serie de televisión Gigantes del Arroz, que terminó hace 3 años, creo recordar. Y nos presentó, yo no sabía nada de neurociencia, soy muy aficionada, sí, a la arqueología y a la antropología, porque creo que todos los comportamientos del ser humano se explican de alguna manera, tanto biológicos como psíquicos, y desde hace millones de años. O sea que nosotros podemos improvisar y podemos decir que, por ejemplo, la violencia se cambia con educación. Sí, es cierto, pero también necesitamos milenios para eso, porque para muchas de las personas entre las cuales me encuentro, el ser humano está recién poniendo un par de pasitos por fuera de la caverna, aunque nos creemos muy civilizados, como hay un fondo todavía ancestral, primario, reptiliano. Voy a contaros un poco quién es Miquel, porque es verdad que me pareció tan fascinante lo que me explicó en aquella comida a 3 en la casa de Navarra, que cuando me ofreció escribir el prólogo de su libro no lo dudé. Bueno, sí que lo dudé, porque la neurociencia para mí es una desconocida, pero procuré estudiar de lo que hago posible. Toda vez que alguien me encarga algo, yo tengo ganas de ejecutarlo, pero me faltan los conocimientos. Miquel Alonso es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, con tesis doctoral cum laude en neurociencia aplicada al comportamiento y las emociones. ¿Eres nada para empezar? Es además investigador, escritor y conferenciante, incluido en el catálogo Top 100 Speakers de Thinking Heads. Profesor durante más de 25 años en la UCM, Universidad Carlos III y ESIC. Tiene decenas de artículos de investigación en diarios y en publicaciones científicas, así como congresos internacionales y libros publicados. Es CEO de Brain Data Company, empresa de previsión, modelización y cambio del comportamiento mediante neurociencia, con foco en neuromarketing, recursos humanos y aplicación de neurociencia en el deporte y alto rendimiento. También es gerente de Neuromanagement Institute, empresa de aplicación de neurociencia en el management empresarial. Bueno, casi todo esto y algo más es Miquel Alonso, pero desde luego es una persona con enormes inquietudes y que además administra muy bien, porque las entiende muy bien, las emociones, que como sabéis forman parte del tejido básico, insustituible y fundamental del ser humano. Miquel, bienvenido a Zaragoza. Muchas gracias. Tienes un currículum impresionante. Ambos hemos estado transitando por los mundos del marketing. Yo durante 20 años con mi propia pequeña empresa de promoción de ventas, ahora se llama Sales Promotion, pero viene a ser lo mismo, ayudar a las empresas a promover sus ventas, pero me hubiera venido muy bien tener los conocimientos que tenéis ahora, quienes habéis dedicado un tiempo a la neurociencia. ¿Cómo surgió esta necesidad y esta inquietud en un señor del marketing, un marketingero clásico? Bueno, pues yo primero de todo quería comenzar agradeciéndote de corazón primero haber hecho un prólogo, y lo segundo, tu entusiasmo, tu conocimiento
he dicho toda la opinión y creo que voy a repetirlo porque me parece que no se ha oído. No. Vale. Bueno, pues... En suma, Miquel me quiere mucho. No, de verdad que muchísimas gracias, Maricruz. Y bueno, con respecto a lo que me comentabas, en esta disciplina, o al menos mi interés por esta disciplina que data de, pues casi de antes de que comenzara a existir la propia disciplina en sí, porque yo comencé a estudiar el tema de las emociones, soy un apasionado de las emociones, precisamente porque en mi vida siempre he tomado decisiones muy racionales. A mí siempre me educaron para hacer lo que era correcto y lo que tenía que hacer en cada momento. Y eso me llevó a sitios que realmente no quería llegar, ¿no? Es decir, voy a estudiar esto, que es lo que tiene más salida, en casa me educaron para tomar decisiones muy cognitivas, ¿no? Y siempre me llegaba a sitios, ¿no? que no me decían, ¿qué hago yo ahora aquí? ¿No? Estudié una ingeniería, un máster en Teleco, estamos hablando de antes de las .com, empecé a trabajar en Ericsson, luego en Telefónica, en Microsoft, y resulta que era terriblemente infeliz. Y tuve que parar todo eso y decir, bueno, ¿a mí qué me está pasando? ¿No? ¿Qué me ocurre realmente con estas situaciones? Que decisiones tan buenas y estar en un sitio tan bueno, ganaba mucho dinero entonces, y no había absolutamente nada que me calmara esa infelicidad, ¿no? Y curiosamente me puse a estudiar las emociones y el comportamiento de las personas, y bueno, fue una pasión tremenda porque empecé a comprender qué es lo que me estaba ocurriendo, ¿no? Que realmente estaba tomando decisiones que no eran lo que realmente quería hacer, ¿no? Estaba como negando la forma que tenemos óptima de decidir, que es utilizando la intuición y las emociones. Y bueno, y a partir de ahí comenzó una época en la cual, pues bueno, comencé a estudiar previamente a la asistencia del neuromarketing, porque entonces lo que ocurría es que en mi tesis doctoral, de hecho, a mí, yo he de decir que me llevó 9 años. Como podéis ver, no soy muy brillante como estudiante, pero es que realmente quería estudiar las emociones y cómo afectaban a la toma de decisiones a nivel de compra del consumidor. Pero claro, cuando queríamos investigarlo, siempre acabábamos haciendo test, pues siempre acabábamos preguntando a ese consciente, ¿no? ¿Usted por qué le gusta esto? Y claro, sabíamos que esa no era la forma que teníamos de medirlo, que teníamos que medirlo de otra manera. Y de ahí comenzó a la neurociencia, y claro, con la neurociencia sí que podíamos directamente medir esas emociones, esa parte inconsciente, ¿no? Del comportamiento. Y por ahí surgió el interés. En su fascinante publicación, Miquel nos dice que tomamos más o menos conscientemente unas 3.500 decisiones al día. A mí que me parecen muchísimas, sin embargo, el recinto aquí sigue avanzando y dice, eso que se sepa más o menos. Tomamos muchísimas más que ignoramos. Vamos a entrar en ese asunto. ¿Qué rango de decisiones podemos tomar más o menos conscientemente para ver el peso de la parte oscura que no conocemos? Sí, pues hace unos años, yo me acuerdo de un congreso de marketing en Mallorca, que dice que el 85% de las decisiones se producían a nivel inconsciente, y eso ya estaba tirando por lo bajo, y me acuerdo que tuvimos una pequeña disputa con algunas personas presentes en la sala que bueno, yo propuse que lógicamente estaba muy bien estudiar lo que la gente te decía que compraba o por qué, pero era muy importante saber lo que sentía, ¿no? Ese 85 se subió al 95, aquí hablaré del 95, sabemos que está en el 99, y muy curiosamente algunos últimos artículos, investigaciones lo ponen en el 99,47, yo no sé el porciento, yo no sé cómo llegar a los decimales de las decisiones emocionales o intuitivas que se dan al día, pero sí que realmente es la inmensa mayoría de las decisiones que tomamos se producen de forma intuitiva y emocional. Pero esto tiene un sentido muy claro. Nuestro cerebro está programado para dos cosas: para sobrevivir y para reproducirnos. Entonces, claro, es un órgano que con el 2% del peso consume más del 20% de la energía de nuestro cuerpo. En todos los casos yo conozco gente que no. Disculpadme, si no hago hay que decir, claro que sí. Claro. Entonces, claro, si, como me dijo un gran amigo mío, me dijo, José, tienes que pensar cada vez que hablo, y yo, está por aquí ese amigo que
así, dije, es que has acertado totalmente, porque lo que ocurre es que sentimos para no tener que pensar a la vez, porque pensar consume muchos recursos, pensar gasta mucha energía. Entonces esas emociones nos ayudan a sobrevivir y a que nuestro cerebro no dispare el gasto. Me gustaría volver un poco sobre el punto anterior, sí. A la búsqueda de las emociones como un soporte existencial, valioso y útil para esa supervivencia. Yo, como músico que soy también, he conocido a muchísimas personas, sobre todo en el segmento artístico, a las que se les va un poco la cabeza con las emociones. A ver. Y también sin el arte, en terrenos tan espinosos y tan magníficos como el amor, el exceso de pasión a veces, ¿cómo se puede organizar un cerebro que controla sus emociones para que no se dispare y para que no se conviertan en un despropósito? Porque para muchas personas, los celos, por ejemplo, es un asunto muy difícil de administrar. Primero, se puede administrar, se puede controlar esa emoción, es positivo que se haga, o hay que dejarnos llevar un poquito también. Bueno, esa es la gran pregunta. Realmente nosotros estamos metidos también en otros proyectos en los cuales estamos utilizando, cuando decía al principio que suena un poco, yo no sé si un poco fuerte lo de movilización o cambio del comportamiento, es verdad que podemos regular el impacto de las emociones y que algunas emociones está bien regular ese impacto, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un programa, por ejemplo, para dejar de fumar, es muy interesante traer pensamientos del inconsciente al consciente para regular esas emociones que puede producir ciertamente la ausencia de nicotina o el estar enganchado a un producto, ¿no? Pero en general sí que es verdad que solemos relacionar las emociones con la pasión desmedida o con me atrevo y lo voy a hacer, o sea, esa pasión, esa energía, ¿no? Pero curiosamente las emociones tienen, vamos a decir, dos componentes, para no entrar en temas muy técnicos, dos componentes principales, ¿no? Que sería la valencia y la intensidad. La valencia es si es placentero o displacentero, digámoslo así. Y la intensidad, pues podríamos decir de 0 a 10 cómo es de fuerte esa emoción. Por eso, lo contrario, el amor, pues no es el odio, porque estás en una intensidad muy alta. Te quiero, te odio, pues estás cambiando solo la valencia, ¿no? Sino que es la indiferencia, ahí sí que cambias todo, cambias la valencia y la intensidad. Pero, puestos en este caso, sí que es verdad que relacionamos las emociones con eso, pero las emociones también son emociones de una baja intensidad que nos hacen no actuar. Por ejemplo, la tristeza o el miedo hace que no nos atrevamos, que no lo hagamos, ¿no? De hecho, yo siempre digo en estas ocasiones que nosotros somos los descendientes de nuestros ancestros miedicas, o sea, los que no se tiraban, ¿no? Estaban todos, venga, me atrevo, el que no se tira decía, esto está muy alto, no me tiro. Ese sobrevivía y se reproducía, y entonces la evolución y sus genes eran los que estaban, ¿no? De eso. Entonces hay emociones que me están diciendo no lo hagas, ¿no? A mí me gusta mucho la película del revés porque lo explica muy bien, ¿no? O sea, que la protagonista dice que, o sea, va a hacer algo que es una locura y la emoción de tristeza le hace no hacerlo. Es decir, no lo hago, me quedo en mi casa y me paro, ¿no? Entonces... eso también es una forma de morir. No es probable que no corras muchos riesgos de despeñarte, pero también, digamos, una mente que no se atreve, que no osa, que no da el paso, se va apagando lentamente. Finalmente yo creo que si no muere, pues en fin, se convierte en una cosa un poco amorfa. Bueno, yo creo que el terreno de las emociones ha quedado un poco dibujado, que a mí me interesaba mucho dejar este basamento para avanzar un poco, porque aquí hay comerciales, hay personas vinculadas con muchos ámbitos y querrán saber en su terreno cómo les podemos ayudar. Muy bien. Vamos ya con los temas un poco más prácticos. Perfecto. Hay una cosa así, antes de nada, que me inquieta un poquito, y yo siempre pregunto todo lo que quiero saber. No hay una legislación sobre sistemas en los cuales tú puedes influir de alguna forma en la decisión de comprar o de ser, de estar, de hacer 1.000.000 de cosas en el ser humano. No hay. Pero claro, entramos en un terreno bastante árido, porque hay que proteger también la privacidad, la decisión. No sé, ¿cómo lo tenéis de momento?
misma sea consciente o sepa que existe. Es decir, y encima y hay el peligro. Que ella, esa persona, tiene que saber que la vamos a coger, porque lo vamos a coger sin que ella nos lo diga abiertamente. Es decir, que si una persona tiene un casco ahora mismo, si tuviésemos un casco en electroencefalograma puesto, podríamos estar midiendo nuestros niveles de estrés, si estamos enfocados o con engagement o no, si estamos nerviosos o no estamos. Engagement es una especie de compromiso, Eso es, una vinculación. Eso es una vinculación, que lo que estamos recibiendo, estoy enganchado, conforme, que lo que me están diciendo está acorde a mis creencias a nivel cerebral. Si está enfocado, es decir, que si está, igual podría ver si está pensando en dejar la plancha encendida o me voy a ver luego la tele. Es decir, todo eso lo podríamos estar recibiendo una persona. Y por supuesto, cuando hacemos esto, lo podemos hacer con muchos fines, ¿no? Cuando lo estamos haciendo para comercializar, lo estamos utilizando, pues por ejemplo, para que una persona esté más tiempo en el supermercado, o para que un producto, como vamos a ver ahora un ejemplo, con el color apropiado, sea más atractivo para el consumidor, ¿no? Entonces ahí existe una serie de aspectos que hay que ser muy conscientes, bueno, jugar con la palabra conciencia todo el rato de ellos cuando vamos a investigar. Muy responsables también, ¿no? Les queda al libre albedrío de la persona que hace la investigación. Claro, también es verdad que nosotros cuando vamos a investigar tenemos unos sujetos de investigación a los cuales hay que, pero esa ley ya existe ahora, tú no puedes, o sea, cuando hacer una encuesta tienes que decirle esto sirve para esto, se utiliza para esto, vamos a hacerlo así, tus datos se van a hacer así y los resultados van a ser de forma agregada, tu nombre no va a estar ligado a esto, etc. Y eso mismo lo hacemos en neuromarketing. Lo único que aquí pues vamos un paso más allá, porque si una persona no quiere dar su opinión sobre algo, en la otra manera simplemente con no decirlo es suficiente. Aquí no. Aquí nosotros, si una persona tiene esto, somos capaces de ver si le gusta o no le gusta, ¿no? Y de hecho, dependiendo de qué técnica, algunas técnicas nos hacen saber lo que una persona va a decir antes que la propia persona. Es decir, nosotros viendo el cerebro, como la decisión se toma antes de que nosotros seamos conscientes, viendo el cerebro podemos decir, le ponemos una serie de estímulos y podemos decir, a ver qué mesa va a comprar usted, la roja, la verde, la azul o la amarilla. Le ponemos los estímulos y sabemos que va a comprar la amarilla antes que ella, ¿no? Entonces toda esa información es impresionante el campo infinito que se abre a esta tecnología. En Estados Unidos es una práctica muy habitual desde hace mucho tiempo, pero en España yo tengo curiosidad por saber qué tipo de empresas te contratan para hacer estos, o qué tipo de empresas normalmente utilizan este servicio. Pues actualmente las empresas que lo utilizan son multinacionales, grandes empresas que tienen que invierten grandes cantidades de dinero en desarrollo de producto, en comunicaciones, etcétera, y saben que tener la información apropiada de sus clientes pues va a suponer éxito o jugársela, ¿no? Es decir, que si yo sé realmente si a una persona le gusta, pero no porque me lo diga, sino porque lo estoy viendo en su cerebro, pues ese segmento, ese grupo de personas, si saca un producto que les va a satisfacer y que le va a gustar, pues lógicamente. Por ejemplo, se puede saber con cierta fidelidad exactamente, por ejemplo, la valoración de un líder político, porque uno de los ejemplos que pones, no sé si tienes un vídeo que nos gustaría ver. A mí me llama muchísimo la atención. Cuando conocí a Miquel, habían estado participando de alguna manera o en contacto con un estudio que se hizo en personas vinculadas al Partido Popular y a Ciudadanos. Y se les ponían las imágenes de sus líderes respectivos. Les gustaba mucho más Santiago Abascal, que no era el líder de ninguno de los dos grupos, aunque ninguno lo reconoció. Evidentemente, este tipo de cosas ofrece la posibilidad de saber, frente a un empleador que tiene que decidir fichar a una persona o un líder político, pues puedes descartar, haces una prueba y en ese caso, ¿qué tipo de atributos se pueden llegar a pedir, por ejemplo, a un líder político? Claro, en ese caso se puede medir directamente cuál es la respuesta emocional de las personas ante la propia persona en sí mismo, la forma
emociones tenían una respuesta muy positiva hacia Santiago Abascal y la marca Vox. Entonces, teníamos una previsión de que iba a subir, lo que ocurrió casi 4 veces más de lo que estaban diciendo las encuestas, ¿no? Aunque, por supuesto, hay que tener mucho cuidado con este tipo de... Sí, no, porque además después de esta emoción que pueda suscitar un líder político, hay personas que no suscitan esa emoción y sin embargo son personas fiables, serias, responsables, con un buen currículum, que podrían trabajar probablemente con más acierto en una causa que alguien que suscita un chisporroteo cerebral de entusiasmo, qué narices tiene, o cuán aguerrido es, o qué verdades como puños suelta cada vez. Es decir, ¿cómo se establece después ese equilibrio, incluso frente a alguien a quien vas a emplear, que te puede parecer fantástico, imaginativo, genial, divertido, pero que la razón debe completar de alguna manera esa elección también, sosegadamente? Claro, sí, lo que ocurre es que, razón y emoción es una de las cosas que ahora me gusta en el libro. No podemos separar la razón y la emoción. Los mecanismos cerebrales responsables de razón y emoción están funcionando continuamente, uno y otro alternativamente. Entonces siento, pienso, siempre. En base a lo que pienso, vuelvo a sentir, genero imágenes, etc. Y lo que hablamos al principio, el tema de las emociones, de si estaría bien regularlas o no, en estos casos puede ocurrir que una persona que produzca una respuesta emocional muy fuerte, pues directamente le conquiste, ¿no? Aunque las cosas que estoy diciendo a nivel cognitivo racional quizás no sean lo que yo considero que es lo más apropiado, ¿no? También hablo justo en el libro de un anuncio de la marca Cheetos que sí, me llama muchísimo la atención. Que fue famoso porque es una mujer que va a una lavandería y le pregunta a otra persona que sea terminal y le responde de una manera muy poco educada, ¿no? Grosera. Y entonces lo que hace es coger y meter unos chitos en su lavadora. El tambor de la ropa mete un bolso de chitos. Y claro, como son naranjas, pues toda la ropa se le pone naranja. Entonces, curiosamente, cuando se hizo el estudio y se preguntó a las personas, decían que no les gustaban, que esto no les gustaría que hicieran, porque no hay que fastidiar a los demás y que no tienen que fastidiar a los demás. Pero cuando se medían las emociones resultaba que se encantaban y les gustaba muchísimo, ¿no? A ver, esto nos lleva a un terreno que sí que me gustaría. ¿Por qué nos mentimos? ¿Por qué tenemos tanto miedo a ser juzgados? ¿Por qué nos cuesta tanto decir la verdad? ¿Por qué nos cuesta incluso a muchos llegar a una edad en la que ya te importa mucho menos quedar bien, no lo pretendes y dices las cosas que de una manera incluso que probablemente 20 años atrás no hubieras dicho? Bueno, como bien dices, eso depende de cada uno, ¿no? De la forma de ser de cada uno, de todo lo que sus experiencias vitales, y efectivamente a mí me ha encantado lo que has dicho al principio de si tienes miedo y tristeza y no haces nada, eso es una forma de morir, ¿no? Y esto, con eso estás diciendo también mucho de tu forma de ser, de tu actitud y demás, ¿no? Esos valores se van teniendo dentro y se van trabajando sobre ellos y al final se convierten en creencias y las creencias en hábitos, ¿no? También hay personas que igual en situaciones similares pues ahora por ejemplo con el COVID lo hemos visto, ¿no? Hay muchas personas que han tenido una actitud mucho más centrada en un miedo muy grande a lo que está ocurriendo y todavía pues se tienen reacciones muchas veces que son casi de la época de una ola de la pandemia más que la situación actual, ¿no? A lo que voy con ello es que el miedo pues es una herramienta muy fuerte para modificar la actitud, incluso para no comportarse de una manera determinada. Lo que se prevé ahora, en primer lugar, con el COVID, y lo hemos estado viendo a nivel de consumo, es una vuelta a las marcas tradicionales, una vuelta a todos los estímulos clásicos. De hecho, ahora luego tenemos algunos ejemplos de cómo las marcas, utilizando la música tradicional, utilizando todo lo que es seguro y poco arriesgado, lo vemos en los colores también. Por ejemplo, después del 11S, los colores cambiaron radicalmente. Se vuelven los colores básicos, los más tradicionales, nada arriesgados. Todo eso son cambios que se producen a nivel social
viendo, nos preocupa mucho la atención al cliente, la experiencia del cliente, las marcas seguras y demás. Pero la televisión de comportamiento que ocurre es un supuesto desmadre a partir de ahora, cuando va a ser COVID, ¿no? Un poco como ocurrió también después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de estas situaciones suele ocurrir pues una época en la cual pues no se está tan susceptible al juicio, ¿no? y se quiere pues vivir, ¿no? En vez de guardar la viña y buscar más solidez en lo que consume probablemente. Hay una cosa que me ha gustado mucho de tu libro y que lo desarrollas también de manera magistral, y es la utilización que estamos haciendo del efecto cachorro. Sí. ¿Qué es el efecto cachorro? Bueno, el efecto cachorro es cuando algunos productos tienen a nivel físico pues, un aspecto como si fuese un bebé, un cachorro. Y bueno, no he traído un ejemplo de ello, pero puede ser un lagarto, por ejemplo, ¿no? Como son los cachorros, pues así con la cabeza grande, los ojos separados, ¿no? Y ojos líquidos. Claro, a nivel, lo que estábamos diciendo al principio es que la primera respuesta que tenemos es intuitiva y emocional. Entonces hay ciertas cosas para las que estamos programados, que son como emociones primarias, ¿no? Si vamos por un bosque y con una situación determinada y piso una cosa que suena o algo se mueve en el suelo, parece una serpiente, estamos programados a nivel genético para reaccionar y dar un salto, ¿no? Y hay ciertas cosas que a nivel evolutivo pues estamos directamente con, o por ejemplo la ausencia de luz o las sombras grandes, etc. Y estamos programados también por segmentos o muchas veces también por género, ¿no? Que más las mujeres que los hombres a sentirse atraídos por los cachorros, ¿no? Por protegerlos. Y de hecho podría poner innumerables anuncios de televisión que utilizan pues, los cachorros o los niños o los bebés en sus anuncios, ¿no? Y bebés sonriendo y demás. Entonces, eso nos atrae. Entonces, si tenemos productos que se parecen a un cachorro, por ejemplo, el Mini Cooper, ¿no? que está, pues efectivamente has caído en el efecto cachorro. No, tendría 4 ruedas, una radio y un freno. Pero vamos, que sí que ese tipo de estímulos pues son atractivos de manera intuitiva, instintiva para el ser humano. Entonces, muchas marcas los utilizan. La mirada. Vamos a ir pensando en nuestros amigos comerciales que están aquí. La mirada. Muy importante, yo nunca lo hubiera pensado. Según donde mire el objeto, digamos, que se muestra para atraer más atención, pues la atrae o no la atrae. Así de sencillo. Curiosamente, una mirada frontal no atrae esta atención. Efectivamente, claro, si hay una mirada frontal, si miramos a la persona y la persona nos mira a nosotros, nos quedamos mirándonos de una manera directa. Pero si miramos a la persona y la persona está mirando hacia otro sitio, tendemos a ver dónde mira, ¿no? Entonces, si ponemos algún tipo de comunicación del modelo o la modelo mirando hacia el lector, ¿no? Pues nos miramos a los ojos y no veo la marca. Pero si el modelo está mirando hacia el texto con los objetivos de comunicación, estos objetivos se ven muchísimo más. Esto lo podemos ver, pues por ejemplo, voy a poner un ejemplo de Booth, de ellos, aquí en los lineales, ¿no? Y nosotros podemos ver con este tipo de herramientas, por ejemplo, de tracking, podemos ver a qué sitios están mirando, cuáles son aquellas zonas o aquellos productos que están teniendo pues, una mayor atracción sobre el público objetivo en cada uno de los momentos. Y también podríamos hacer, con respecto a
otro sitio son por lo contrario, ¿no? Emociones de alegría, de relajación, emociones de, decíamos, de engagement, que es estar enganchado, o que la información que llega sea acorde a lo que mi cerebro considera que es apropiado, etc. Entonces, todas estas herramientas en las que nos ayudan para luego poder comercializar y ofrecer productos que el consumidor rápidamente reconozca como que son los que le van a hacer feliz, los que van a satisfacer su necesidad. Vamos al escaparate, que siempre hay tendencia, me parece, por parte de muchos, de exponer muchas cosas. Cuando hay un exceso de oferta, parece ser que la mente se aturde y la decisión se bloquea. Efectivamente, se le suele llamar parálisis por análisis, ¿no? Que existen tantas opciones que al final la mente acaba posponiendo la toma de decisiones. Y es por eso por lo que vemos muchas veces que empresas como Amazon nos van a poner muchas opciones, pero nos dicen rápidamente La elección a más. Eso. Esto es lo que yo elijo, lo más vendido, y entonces ya te centras ahí. Eso es, lo más vendido, lo más económico, lo más no sé qué, ¿no? Y por ejemplo lo vemos en otras tiendas como en Decathlon, ¿no? Que te dicen, este es el primer precio, este es el no sé qué y este es el no sé cuál. Y de hecho, en Decathlon también hace una exposición muy reducida de marcas precisamente por eso. No te voy a poner 25, te voy a poner por una. Estamos hablando de la página web. No, sí, bueno, con el lineal, en el lineal también, es decir, que tienen pocas opciones, ¿no? Entonces, al final, cuando hay muchas opciones, lo que acaba ocurriendo es que se pospone la toma de decisión. Entonces, si hay muchas, que tampoco es malo, está muy bien etiquetarlas de manera rápida para que la persona no tenga que dedicar mucho tiempo, lo que hemos dicho antes, tiempo es energía. Energía, el cerebro lo rechaza. Y dice, tengo que gastar muchísimo para decidir, ya vale, ¿no? Y lógicamente, después de todo el esfuerzo que se hace de marketing para que la persona llegue ahí y se plantee la compra del producto y demás, pues posponerlo supone perder la vida. Llegamos al precio redondeado, que por eso también es muy, muy importante. Yo no creo que todo esto es muy nuevo también. Existen bastantes teorías también a este respecto, y las últimas teorías nos dicen que cuando queremos que se tome una decisión muy emocional sin pensar, los precios redondeados son más rápidos. Esto es €1 y esto para el cerebro no tiene que pensar mucho. Pero si le digo 0,97, estoy activando ciertas zonas también de la cognición. Estamos empezando a gastar energía cerebral. Efectivamente. Salimos del modo ahorro. Si quiero mostrar algunos tipos de atributos o diferenciarme del resto por algo que yo sé que tengo que los demás no tienen, es mejor hacer que la persona piense y que pare y no tome esa decisión rápida, ¿no? Y si quiero que tome una decisión rápida, recibir, esto es €1. No te vas a tomar una moneda, no te cambios, nada, esto es rápido. Redondo, rápido. Eso es. Antes has pasado muy de esos labios sobre un tema que a mí me interesó siempre, el tema de los colores, porque en televisión se decía, o se estudiaba, en informativos teníamos siempre el color azul, la pantalla azul de fondo, en política el candidato suele llevar una camisa azul, también suele poner su eslogan, soy el mejor, en una pancarta azul, en fin, es el azul, ese azul cielo, que da también una cierta sensación de serenidad, el color de la credibilidad. Le pasa como a la neurociencia en los productos, que también otorgan cualquier cosa neurocientífica, la gente se la compra o la escucha con más interés porque efectivamente existe evidencia científica de que si se pone un cerebro encarado un producto, nuestro inconsciente lo toma muy en serio. O sea, es decir, solamente con el producto y con un cerebro al lado, de manera inconsciente pensamos que ese producto tiene unos atributos elevados y lo que pongamos le va a dar mucha más credibilidad. Y si es en un entorno de vídeo y el cerebro está girando, todavía se dispara mucho más. Entonces, si decimos cualquier cosa, podemos poner algo como esto, que lo voy a ir directamente a ello. Se han quedado los líderes aquí todo el tiempo. No sé vienen a quedarse con nosotros. Esto es la que tenía de neurociencia,
Exactamente. Eso se hace precisamente para que la gente no piense. Sí, para que el cerebro no esté gastando, ¿no? Con cromos. Claro. Le pongo yo bien, tú mal. Y pongas el cartel y realmente nosotros estamos viéndolo y digo, uy, qué bien que me han dicho esa información, yo no tengo que pensar nada. Ya están diciendo que esté bien y esté mal, ¿no? Y el otro va y saca otro cartel que está pues diciéndonos eso. No gastes energía, déjame a mí que yo te digo cómo está bien, cómo está mal. Pero bueno, lo que quería comentar esto es, además de que, bueno, algunos mitos que les hablan en el libro, como esta existencia del cerebro triuno o de la parte de las neuroventas, pues esto de aquí. Esto es una... No refutes el cerebro reptiliano, porque yo le tengo fiado a la intuición y a la pronta respuesta una buena parte de... Perfecto, ahora hablamos de ello, pero simplemente era para exponer que la intuición, en el caso del cerebro, como decíamos al principio, que decimos, es que la intuición es que parece que pensamos mucho, pero es que pensamos poco, decidimos de manera intuitiva y emocional. Y esto es un estudio. Esto es verdad. Esto es un estudio del país. Uno de cada 4 españoles en el estudio de conocimientos científicos, esto es del año 2015, en teoría se hace cada 5 años, tenía que haber sido el 20, creo que nos ha hecho por el tema COVID, y veremos a ver cómo hemos mejorado. Pero en la anterior trabajamos creo que del 30 al 25, a ver ahora, pero esto significa que uno de cada 4 españoles cree que el sol gira verdaderamente. Pero eso ya, más que un asunto de pensar o no pensar a posteriori, es que previamente hay mucha gente que es analfabeta. Es decir, que yo creo que una buena parte de los problemas vienen de ahí. No sé si aplicar sobre eso algún tipo de estudio, sino simplemente determinar que la gente no hace falta estudiar un poco más, leer un poco más, implicarse un poco más, quizás a los gobiernos en la educación de la ciudadanía y a todos los padres, en fin. Totalmente. Cuanto más conocimiento, yo creo mejor, pero esto me gusta ponerlo como ejemplo de yo creo que en teoría todo lo deberíamos saber, pero a veces de manera intuitiva pues reaccionamos asumimos cierto tipo de información que parece intuitivo que es así, pero que es todo lo contrario. Miquel, es verdad que a las mujeres les interesa un 30% menos el tema de los coches que a los hombres, es decir, que en esto también hay géneros. A las mujeres posiblemente he leído que pones un modelo masculino guapísimo y un coche, y, lógicamente, para ser mujer, lo digo desde mi propia óptica, me voy al modelo y el coche me importa menos, pero en el caso de los hombres es exactamente al revés. Efectivamente, y de hecho en un coche espectacular en los hombres despertaba emociones más positivas que las imágenes de niños. Y esto sí que lógicamente pues lo podemos ver de manera inconsciente y de difícil forma alguien lo diría conscientemente, ¿no? Es lo que hablábamos al principio de la neurociencia, ¿no? De que podemos obtener esa información y no nos la tienen ni que decir, ¿no? Y es, en cierto modo, pues iba a decir que es intrusivo. O sea, lo que ocurre es que da un poder a esa obtención de información que es muy grande, ¿no? Y que la persona que está participando en el estudio tiene que ser consciente de que se está midiendo esa información de la misma. Hace unos 10 años, antes de abordar para un cliente una campaña de muchos millones de euros, que serían, hacíamos unos tracking con unos paneles muy amplios de consultas de 20, 30.000 personas, ya online, hace 15, 18 años. Y también tiraban muchísima información, pero claro, se acercaban en la neurociencia, pero había más intuición en las respuestas con respecto a un color. ¿Qué color utilizó en el envase, el rojo o el azul? ¿Qué tono de voz utilizó? ¿Qué eslogan? Entonces los grupos decidían previamente que si el cliente iba a invertir, pues eso, unos 15 millones y algunos incluso más, tenían la posibilidad de saber cuál de las campañas que iban a lanzar y que iban a ser realmente costosas podía ser mejor acogida por parte del público. Esos son un poco los preludios de la neurociencia. Ahora esto se puede hacer incluso con mucha menos gente y con más rapidez. Efectivamente. Bueno, lo que ocurre es que eso es lo que está haciendo es investigar lo que diríamos la tercera fase de la toma de decisión, que es la fase más cognitiva
Y al final, todas estas formas de investigar son todas complementarias, ¿no? Lo que podemos hacer es utilizar esos paneles en los que las personas nos dicen lo que piensan, unido a ver lo que hacen. Eso es, unido a ver lo que hacen y unido a ver lo que sienten, ¿no? Lo que está ocurriendo hasta ahora es que la parte de lo que sienten, que es la más que la más importante, siempre está presente y marca mucho la toma de decisión final, ¿no? Muchas veces entre esta fase emocional inconsciente ya se toma la decisión a nivel intuitivo y somos conscientes en la 3 y ahí es cuando estamos racionalizando, ¿no? Esa fase, esas dos fases que han sido, que son totalmente emocionales e inconscientes, no se estudiaban hasta ahora, pero son compatibles realmente con saber lo que la persona está pensando, ¿no? Entonces al final es todo tener una imagen holística, una imagen completa del comportamiento para tratar de satisfacer mejor al cliente. Y eso yo creo que es algo que siempre tenemos que tener presente, que la idea final es pues, que el cliente esté contento y satisfecho y adaptarnos lo mejor posible a sus preferencias. Pero eso elimina riesgos importantes. Efectivamente. Al final es curioso que a todos nos gusta comprar, ¿no? Pero no nos gusta que nos vendan. Entonces, en ese punto es que todo lo que sea marketing, ¿no? Y lo ponemos así, se utiliza, ya que hablábamos en política, se utiliza como insulto. Usted es todo marketing, ¿no? Se dicen como que es marketing. Hay gente que solo es marketing también. Claro, pero tiene contenido. Que se nota muchísimo que las ideas se las han prestado para la ocasión, como si se alquila un frac para ir a una boda. Efectivamente, entonces cuando hablamos de comercializar un producto, saber lo que la persona quiere, al final es el objetivo final. Yo como gerente de un producto, de este producto, si absolutamente todo lo que una persona quiere, en fin, lo bueno que tiene es que al final no voy a tener que hacer ni siquiera un esfuerzo para vender, ¿no? Porque es que la persona me lo va a pedir y no voy a tener que hacer ese esfuerzo. Y bueno, curiosamente, pues es lo que buscamos con marketing, y al final con la neurociencia lo que hacemos es concentrar y tener todavía mucha más información. Antes de terminar, que yo creo que le dediquemos un capítulo al futuro, a ese Big Data, me gustaría que nos explicaras también un poco el ejemplo de la serie de televisión, porque ahora se está aplicando neurociencia a las series de televisión y a mansalva, ¿eh? O sea que cuando pongáis la televisión, pongamos todos la televisión, que sepamos que también están orientando nuestras apetencias, nuestros deseos y por lo tanto nuestro consumo. Y eso me llama mucho la atención también en el deporte. Yo no sé cómo puede saber la neurociencia que un chico va a meter muchos goles, por ejemplo. No se me ocurre cuál es el sistema, porque eso es algo que probablemente irá aprendiendo con el tiempo, irá perfeccionando, pero las aptitudes y talentos también los puede detectar a priori la neurociencia. Efectivamente, lo que ocurre es que lo que estamos detectando con la neurociencia, por ejemplo, nosotros en los programas que tenemos de aplicar la neurociencia al deporte, que son pioneros a nivel mundial, lo que estamos es utilizando la neurociencia como elemento, por un lado, de diagnóstico y también de mejora técnica. Entonces podemos medir aspectos del deportista que hasta ahora prácticamente no se están midiendo. Y lo más importante que hacemos en este caso es trabajar sobre esos aspectos, ¿no? Hasta ahora lo que está ocurriendo es que parece increíble, pero se trabaja mucho toda la parte física y técnica, pero la parte mental no se está trabajando con esa intensidad, digámoslo así. Es decir, que sube y llega al final el chaval que es fuerte mentalmente, que tiene características, llega Rafa Nadal, llega Gasol, llegan futbolistas que son de hierro mentalmente, pero igual hay otros futbolistas que por el camino pues hay dos situaciones. Uno, que es muy bueno porque mentalmente con un pequeño programa podría desarrollar fortaleza mental y llegar a ser muy bueno, y luego hay otros que son fortísimos a nivel mental pero no son tan rápidos o tan fuertes, ¿no? Y hay ejemplos que llegan, ¿no? Hay que complementar ese estudio con otras observaciones. Y nos sirve para mejorar a nivel técnico lo que estábamos diciendo, ¿no? Que existen muchos hábitos a nivel inconsciente que realizamos de manera natural, y lo que podemos hacer con la neurociencia es detectarlos y aplicar programas para cambiar esos hábitos inconscientes y modificarlos y hacer otros cuando sea necesario. Por ejemplo,
de éxitos de red neuronal. O sea, aplicando neurociencia. Y aplicamos neurociencia para modificar esas creencias, esos hábitos y esas conexiones neuronales, creando otras conexiones neuronales y reforzándolas. Todo esto se toma en un medicamento. Es decir, que al final, es lo que decíamos al principio, ¿no? Se va a aplicar este conocimiento de una manera muy fuerte. ¿Pero por qué? Porque, y esto es a lo que realmente nos dedicamos, y esto es lo que principalmente me dedico ahora después de estar 20 años estudiando neurociencia, y es que estamos actualmente en ese conocimiento de que el Sol gira alrededor de la Tierra con respecto al cerebro. Lo que hemos descubierto investigando prácticamente no ha llegado a la sociedad, a la empresa, a los deportistas, a las personas. No ha llegado, estamos en esa situación de que no el 25, sino el 95% de la gente piensa que el Sol gira alrededor de la Tierra realmente. Y este conocimiento en los últimos 10-15 años, gracias a los programas que comenzó Obama y que también la Unión Europea se puso a la par, se ha descubierto y se ha avanzado en el conocimiento del cerebro más que en toda la historia. Y todos esos descubrimientos realmente no se están aplicando. Por ejemplo, quiero poner otro ejemplo de estos de hace 3 días o 4. A una persona con una depresión profunda y con instintos suicidas, en esta ocasión en una universidad ha sido en California, no sé exactamente en cuál. Lo que se le ha hecho es hacer un patrón cerebral individual, que esto nosotros también hacemos en neuromarketing. Voy a poner la transparencia. Me encanta haber traído una transparencia preparada y que estemos hablando de otra cosa totalmente distinta, porque me apasiona. Realmente es mucho mejor y mucho más natural. Sí, como la curiosidad de que como el texto de Cerita es una pieza en gráfico, ¿no? Efectivamente, vamos tocando todo y esto desde luego es lo mejor. Entonces, cuando nosotros investigamos, todos los cerebros del mundo son distintos. Y no solamente eso, sino que los patrones de conducta a nivel neuronal también son distintos. Tenemos zonas determinadas que se encargan de funciones en concreto, ¿no? Pero luego existen cosas que se llaman neuroplasticidad, incluso neuroplasticidad autodirigida, que es lo que utilizamos mucho para dejar de fumar, neurogénesis. Bueno, hablaremos en otro momento de todos esos conceptos, ¿no? Pero lo que se hace en neurociencia, nosotros lo que hacemos en neuromarketing es ver los patrones cerebrales que representan las emociones de una persona en su cerebro, ¿no? Y a esta persona que tenía depresión profunda, lo que se le hizo es ver pues, qué patrones cerebrales tenía pues, para tener esa tristeza tan profunda, instinto suicida. Y lo que se le ha hecho es poner una especie de marcapasos en el cerebro, de manera que cuando va a tener pensamientos pues, tristes, ¿no? Se han determinado cuáles son esos cambios neuronales y esto lo que hace es apagar, porque nuestro pensamiento es una conexión eléctrica en nuestro cerebro, ese es nuestro pensamiento. Entonces, lo que hace ese marcapasos es apagar eso y encender otro que está relacionado con aspectos más positivos. La primera reacción de esa persona que se le ocurrió desde que pasó fue: ya, no estoy triste, no tengo ningún pensamiento negativo, no me quiero suicidar, estoy bien. Luego, por supuesto, habrá que ver la evolución de esto en el futuro y demás, pero o sea, es tremendo ya cómo sabemos, ¿no? Cómo se puede incluso eliminar este tipo de pensamientos o depresión con tratamientos de neurociencia, por supuesto estos de neurobiólogos, ¿no? Más que neurociencia del comportamiento, como es mi caso, pero sí que ya este descubrimiento va a ir llegando a esos niveles, por supuesto, pero a otros niveles mucho más sencillos que bueno, en la sociedad, ¿no? A la velocidad a la que avanza esto, te voy a hacer una pregunta que no sé si me vas a poder responder. ¿Te atreves a pronosticar qué oscura interpretación o aplicación puede llegar a tener la neurociencia en un mundo no tan feliz? En un mundo con gestores, digamos, desaprensivos, en un mundo donde no se haya legislado y donde no impere la prudencia, el respeto, la cultura de la convivencia con el ser humano y su respeto. ¿Te atreves a pronosticar? Yo lo que me atrevería es a decir y afirmar que hay que respetar mucho los datos de cada persona. Y me refiero a los datos, estos datos a nivel cerebral, a nivel inconsciente, etc. Una persona que participa en un estudio tiene que elegir y querer participar en el estudio. Porque ahora mismo
mismo, por ejemplo, podríamos estar midiendo las emociones, como tenemos mascarilla es más difícil, pero podríamos estar midiendo las emociones de la audiencia y podríamos estar captándolas de manera que sin que ni nos dieseis permiso, podríamos estar recibiendo, y voy a estar diciendo que el 72%, en este caso alegría, por supuesto, pero podríamos estar viendo realmente, captando emociones de esa manera, y podríamos utilizarlo para cualquier tipo de toma de decisiones o incluso pues para manipular tiempo, espacio y demás, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro que siempre cualquier tipo de estos estudios tiene que hacerse con un objetivo, con un permiso y de esa manera, ¿no? Pero ¿qué podría ser ese lado oscuro? Pues cuando se recoge información sin que la persona esté dando su permiso, ¿no? Bueno, eso sería lo que yo puedo prever como algo que pudiese ser una aplicación oscura, y que se haga con objetivos pues que no sean objetivos de buscar la felicidad, ¿no? Yo al principio cuando en la pantalla que yo quería muy brevemente exponer lo que hago aquí, un poco mi objetivo de esto es que haya conocimiento generado como investigador del cerebro a la empresa, deportistas y personas en general para aumentar su bienestar y rendimiento, ¿no? O sea, ese es realmente el objetivo, ¿no? Y a mí lo que me gusta, lo que quiero es el bienestar y rendimiento, etc. Bueno, pues en el año 2007 estamos hablando, porque veamos, por eso les comento la transferencia de conocimiento. O sea, esto es antes de que se haya desarrollado investigado y demás tanto el cerebro. Esto es una investigación hecha en la universidad, en Emory University, en la cual lo que se hizo es a un grupo de estudiantes se les aplicó técnicas de neurociencia para ver cuál era la reacción de su cerebro ante 20 canciones que estaban sacando al mercado nuevas. Ya esta fue el primer disco. Ahora los conocemos todos a Van Public, pero sus cerebros no habían escuchado nada, no tenían ese conocimiento de este sé quién es y por eso lo busco en mi cerebro para saber que está bien o que está mal. No, simplemente estímulos nuevos. Y lo curioso fue que además cuando salían de la maquinita se les preguntaba: oiga, ¿cuál te gusta lo más? ¿O cuál ha sido la que más te gusta? Bueno, pues los resultados fueron increíbles. Lo que dijeron no tuvo nada que ver con nada de lo que pasó luego, pero los datos que se cogieron de su cerebro fue un predictor perfecto de éxito a nivel comercial, de ventas y demás. Esta canción salió la número uno a nivel de neurociencia. Nadie decía esto en realidad es increíble, ¿no? Decían, bueno, está bien, salió normalita. Y la previsión era que si estaba bien la neurociencia iba a romper. ¿Has oído la Eurovisión? Es que vendría bien. Claro, pero eso de todo. Cada año metimos la placa más a fondo, Efectivamente. gente más desconocida. Pero yo cuando veo estas cosas, cuando veo desde mi casa estas cosas, digo, madre mía, este tipo de estímulos, esto es una de las razones que decimos, es que va a cambiar tanto todo que realmente sacarán canciones, o llevaremos una canción que sabremos que gusta. Otra cosa es ya, bueno, luego todos llevaremos canciones que vamos a saber que gusta y habrá que ver cuál gusta más, que ¿no? sepa de música, que esté al corriente de las tendencias, de las novedades, la música tradicional, y entre todos podríamos hacer esa radio. Efectivamente, pero la auténtica revolución es tener ese tipo de información, ¿no? de este tipo de información, como lo que estaba diciendo de las series, ¿no? Es decir, hay series que es tremendo cómo van hacia un lado que pierden toda su audiencia, cuando realmente se podría observar, mirar y cuidar a ver qué es lo que le gusta al público objetivo. Que los protagonistas se casen, que uno se vaya a una punta del mundo y otro a la otra, o que lo que sea, ¿no? Se hacía también en tiempos en televisión, que separaban dos finales de serie, se hacía una consulta y... Esto es lo que ocurre, se hace la consulta. Pero Y se pregunta. es que se mueren los protagonistas y resulta que el 90% de la gente decide salvarlos. Bueno, no sé, esto es una broma, por supuesto. Pero tenemos que terminar porque, sabes que aquí en Aragón tenemos un dicho, nos tenemos que ir porque estos señores tendrán que ir a dormir o algo así. No sé cómo lo decís exactamente, pero nos reímos mucho en casa con este tipo de resolución de velada.
Yo quiero agradecerte que hayas estado aquí, pedirte que no tardes 2 años más en volver, porque me resulta apasionante, sinceramente, lo que traes en la faltriquera. Sí, yo creo que además es una ciencia que podemos comprender, que avizora el futuro, que da soluciones y que yo creo que permite también ensanchar muchos horizontes. Yo no vendo nada, bueno, sí, todos vendemos de alguna manera, presencia, eslóganes, ideas, de alguna manera todos estamos en el mercado, ¿no? Pero si tuviera que lanzar una campaña, desde luego que contaría contigo. Y si tú quieres contar conmigo, nada de lo que yo pueda decir o pensar, tendrás mi permiso para dialogarlo, por supuesto, suponiendo que le importe a alguien algo. Pero me pondría en tus manos. Creo que eres una persona que suscita confiabilidad, y a mí eso es un tema de seriedad y un background importante, un bagaje importante de conocimientos. Y eso, fíjate que cada día me parece más importante a mí también. Muchísimas gracias. Queridos amigos, espero que lo hayáis pasado tan bien como yo, porque yo me fijo mucho en ello, estoy muy acostumbrada, ya son 40 años de hacer cositas en un escenario. Me inquieta mucho ver cuando la gente empieza a moverse en el asiento, mirar para atrás. Habéis estado muy pendientes todos. Yo espero que os haya gustado mucho la presencia de Miquel en esta mesa y pedirle pues, que vuelva pronto. Encantado. Gracias. Muchas gracias. Y hasta siempre. Igual alguna pregunta, o tenemos tiempo para alguna pregunta o así. ¿Sí? Ah, sí. Sí, la aplicación de la neurociencia en el tema de las relaciones laborales y los recursos humanos, sobre todo para medir las decisiones pues, de la empresa hacia sus empleados, ¿no? Saber si quieres hacer verdaderamente tus empleados sí que les gusta y lo ven bien, o simplemente han puesto en un test que sí, pero no es así. Efectivamente, en el proyecto que justo comentábamos al principio, del Neuromanagement Institute, que llevo con otro socio, estamos ya haciendo proyectos de estilo. Por ejemplo, acabamos de hacer uno para una empresa en el cual lo que estamos midiendo de manera masiva y online, porque es que, existen, lo mejor de todo de la neurociencia es que existen formas de medirlo de forma presencial, con técnica presencial. No hemos hablado mucho de las técnicas, pero existen multitud de técnicas, y hay algunas que son presenciales solo, pero hay varias que son presenciales y online. Entonces, online podemos medir muchas cosas. Con la cámara del ordenador somos capaces ya de medir una cantidad de información tremenda, ¿no? Y lo que estamos haciendo es, por ejemplo, hemos hecho proyectos para ver la adaptabilidad de las empresas al cambio, viendo de manera anónima, por supuesto, las reacciones de los trabajadores cuando con los cambios se producen en la empresa, qué emociones suscita, o cómo les apoya la empresa en esos cambios, qué formación les da. Y también, por ejemplo, nosotros con respecto a la presencialidad, muy interesante, porque, claro, ¿qué hacemos? Volvemos a lo de antes, nos quedamos en online, hacemos una forma mixta, ¿no? Entonces, esas respuestas, claro, si les hacemos una encuesta, ocurre muchas veces en una empresa que estoy intentando responder a que será lo apropiado para, depende de quién, pero si están respondiendo de manera natural y libre, en su cara podemos medir las emociones. Y estamos utilizando mucho, y además también lo utilizamos para el alto rendimiento, como los deportistas, ¿no? Lo utilizamos para medir las soft skills y medir todas las habilidades de los directivos y ayudarles a tener el mayor rendimiento con la mayor felicidad. Porque antes estaba hablando sobre rendimiento, pero con algún club ya de primera y de segunda división estamos mirando rendimiento y felicidad. Y todos estos chavales que se quedan por el camino están haciendo un gran esfuerzo, están dedicándolo todo y no llegan arriba, ¿qué ocurre con ellos? ¿No? ¿Qué pasa con esos chavales? Es decir, que al final está todo tan enfocado al logro de ser uno de esos pocos que produce muchas veces unas vidas que no tienen una felicidad propia, ¿no? Entonces, eso lo podemos llevar también a la empresa y medimos las soft skills, les ayudamos a los dirigentes desarrollando con valores como empatía, bueno, la verdad es que en los departamentos de happiness que cada vez son más
habituales en las empresas, ¿no? Y aquí lo que buscamos es precisamente esas medidas de hardware reales, ¿no? Es decir, ¿está usted contento? A ver, de 1 a 5, ¿cuánto está de contento? Pues este tipo de medidas de autorregistro es interesante porque te dice una opción de lo que piensa, pero volvemos a ver antes, si yo lo mido directamente en él, esas medidas emocionales, ¿no? Son mucho más potentes y en este caso en Mail pues podemos subir la muestra lo que queramos, así que efectivamente se está cada vez realizando más y mucho más que va a subir, ¿no? Y además aquí estamos hablando de rentabilidad, o sea, un trabajador que está contento, que toma las medidas apropiadas para que esté feliz en la empresa, es un trabajador pues eso, fidelizado, que trabaja más contento, que tiene una mejor vida, que rinde mejor. Bueno, yo te preguntaría una cosa, y es, hola, nosotros tenemos una industria y hace muchos años que recuerdo que decían siempre una cosa, dentro de lo que vendemos una pequeña parte va para el sector del detergente. Todos lo hemos visto muchas veces en la televisión. Y yo me acuerdo que me encontraba siempre con los jefes de compras y siempre me decían lo mismo, dice, tenemos que hacer acopio de mucha mercancía porque dentro de 10 días lanzamos una propaganda en televisión, y los detergentes famosos, los Selena, Ariel, etcétera, tal, y luego bajamos un poco el precio. Dice, y eso es la bomba. O sea, si nos llevan todo de las estanterías, dice, y si encima lo ponemos ya en primera fila, ya vamos, pero vamos, quedaba igual. Si sigue siendo ese el marketing que aún se hace o no, que ya me olvida un poco, porque eso era claro. Existen algunas técnicas de marketing muy clásicas y muy que siempre funcionan, que siempre sirven. De hecho, esa es una de ellas, el hecho de la percepción, ¿no? Digamos, la percepción del precio. Y decir, esa percepción que de hecho en el libro también los pongo de esto es una oportunidad única, ¿no? Que muchas veces lo hace Zara, utiliza, yo estoy diciendo aquí marcas todo el rato, se lo apropiaron, pero bueno, estamos poniendo ejemplos, pero lo utiliza mucho. Y es esto está aquí ahora, si lo quieres lo compras. Pero esto va a venir la semana que viene, no lo sabemos, porque cada vez nos trae algo distinto, ¿no? Bueno, Zara, eso es el caso de Zara. Sí, efectivamente. Es una técnica que cómpralo, ahora. eso es cómpralo ahora. Y luego ya decides si te lo quedas, ¿no? Ese tipo de cosas funcionan muy bien, como por ejemplo la de ahora mismo hay mucha gente mirando esto, ¿no? De que nos hacen las compañías de hoteles, que si un día estás desvelado a las 4:30 de la mañana, te levantas, te metes y un hotel en el Pirineo de no sé dónde a las 4:30 de la mañana ahora hay 4 ceros en las viéndolos, que a veces se duelen un poquito en esos mensajes. Dudo que 4 personas despiertas ahora mismo en el país. Quedan 2 ubicaciones en esa resort. Efectivamente. A las 5 de la mañana lo están viendo 20 personas. Estas técnicas funcionan muy bien, como por ejemplo también la televisión funciona sin darte cuenta qué cantidad de productos tienes que están siempre anunciados en televisión. Sin darte cuenta y compras directamente, ¿no? Efectivamente, porque tienes un recuerdo de estas marcas y cuando vas a línea, como hemos dicho, no pensamos tanto y muchas veces queremos comprar de manera que se ahorre energía. Entonces tiramos de las marcas que sabemos que nuestra mente está relacionadas con algo, con calidad, con precio, con calidad barra precio, etc. Y otra de las técnicas que se utilizan mucho es la de llévate como máximo 4, ¿no? Si le pongo esto de oferta a 2 euros, la gente compra uno, pero si pongo esto oferta a 2 euros, como mucho te llevas 10, la gente se lleva 10, ¿no? Esa sensación estas son técnicas muy clásicas de tengo que aprovechar esta oportunidad, ¿no? Y que yo personalmente cuando voy al lineal mi cerebro desconecta del resto de análisis y caigo en todas. Pero mi pareja me lo dice y dice, pero tú no sabes mucho de esto, y digo, ya, pero es que ahora estoy ya en modo relajado. Otra es que es mejor porque es más caro, no es caigo en todos los clásicos, porque mi cerebro no tiene que descansar y si no gasta mucha energía. Creo que tú eres uno de esos compradores que, como yo, llega a la vuelta al producto y escudriña todo lo que contiene los conservantes, los colegas, y decido un poco en base a lo que yo creo que es el contenido, pero... En algunos productos sí, pero curiosamente la tarea de los profesionales del marketing es saber cada segmento, cada persona, cuáles miran y cuáles no miran. Y aquí que lo miras, ponerte lo que tienes que poner, y si yo en eso no miro, ponérmelo de la manera... ¿En qué porcentaje estaríamos los que miramos y los que no? Por ejemplo, para depende de cada producto, de cada categoría, eso... Ya,
Canal Impulso funciona con nosotros. El Canal Impulso casi siempre funciona, pero bueno, es eso, hay que tener un producto para el que compra por impulso y otro para el que compra mirándolo todo, ¿no? El caso es tener muy bien estudiado, con datos, ¿no? Al final, el neuromarketing que hacemos son datos para tomar decisiones. O sea, la neurociencia lo que nos da aquí es información. Nada, o sea, es información. Y luego ya está el conocimiento que hay detrás, ¿no? Entonces, esto es, obtenemos más información para poder tomar mejores decisiones. Ya veis, amigos, el futuro, cuando lo escuchas a Mikel, es esa cosa que estaba pasando mientras tú pensabas que estaba pasando, o sea, que ya había pasado, pero cuando estabas elucubrando que estaba pasando. Pues nos tenemos que despedir, Mikel, pero la verdad es que da para mucho, porque es prácticamente sin abarcar la cantidad de campos en los que tiene una incidencia directa en la neurociencia, y además uno se sienta ahora para ver lo que es hoy el larguísimo tramo que ha recorrido a toda velocidad y cómo puede ir avanzando en las próximas decenas de años, incluso cuando nosotros no estemos aquí. Pero es un ejercicio maravilloso para la imaginación, y yo siempre creo que la imaginación es un estímulo fabuloso para el cerebro, así que invito a todos a que a partir de ahora pensemos un poco más en neurociencia, en Mikel